Bienvenidos a RePodcast, un espacio para conversar desde lo cotidiano, compartir experiencias y soluciones replicables que sumen a una transformación social. RePodcast llega a ustedes gracias a una iniciativa de Discapacidad Cero, en alianzas con Ana Cecilia Flores, Rosalinda Reyes Foto, Fernando Design y Terna Virtus Consulting. Recuerda, tu voz es la protagonista, por eso te invitamos a comentar, compartir y suscribirte en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra web. Ahora sí, soy Rosalinda Reyes y acompáñame a conocer a Francis Muñoz, una bailarina extraordinaria y el mejor apoyo que puedas tener en su gran labor como coach, activista en pro de la inclusión. También ha trabajado durante muchos años como intérprete de lengua de señas venezolana. Acompáñame en RePodcast, donde lo bueno se replica. Bienvenida, muchísimas gracias por estar en RePodcast, por aceptar nuestra invitación. Y gracias a ti. Comiénzanos a contar un poquito de ti, lo que nos quieras contar. Sí, soy coach, soy intérprete de lengua de señas venezolana y soy bailarina desde hace 3 años de danza contemporánea para habilidades mixtas. Nací con una condición denominada espina bífida que hace que me movilice en silla de ruedas. Infancia, bueno, en colegios regulares, nunca fui a un colegio especial, mucho bullying, mucha discriminación, no te voy a mentir, al punto que recuerdo que me quitaban mi silla de ruedas y me dejaban encerrada en el teatro o en el patio de juegos porque se me olvidó y hasta la hora de la salida, ¿no? Cosas como esa. Más grande en el bachillerato o el high school, como lo llaman algunos, no hubo mucha diferencia también, porque bueno, era el mismo colegio. Sin embargo, bueno, me graduó del colegio, he estado estudiando psicología en la Universidad Central de Venezuela, psicología educativa. Paralelo a eso me formé como coach en programación neurolingüística bajo la licencia de la International Association of Coaching, la IAC. Y me dediqué por muchos años al activismo y a la formación en procesos de inclusión de personas con discapacidad. Es allí donde empiezo a formarme como intérprete de lengua de señas. Ya tengo 12 años siendo intérprete de lengua de señas venezolana en diferentes espacios, en comunidades, en escuelas, en organizaciones, porque me di cuenta de compartir con otras personas con discapacidad que no solamente somos quienes requerimos ciertos apoyos, sino nosotros podemos ser apoyo para otras personas con discapacidad. Y encontré en la lengua de señas esa forma de aportar. Además de que soy de la creencia de que si yo voy a promover la inclusión, la primera que tiene que ser inclusiva soy yo. Y mi forma de hacerlo es aprender de otras condiciones, aprender de otras discapacidades, y formarlo, o sea, incorporarlo en mi normalidad, ¿no? He tenido la fortuna de trabajar con personas sordociegas y ser su guía intérprete en diferentes espacios, y eso me ha ampliado mi forma de conectarme con los demás, de conectarme conmigo misma. Luego en 2018, gracias a unos amigos de la compañía AM Danza de habilidades mixtas aquí en Caracas, Venezuela, me faltó decirlo, soy de Caracas, Venezuela, iniciaron un taller montaje abierto a todo tipo de público. Yo al director Alexander Madrid y a la productora Fabiola Senegal los conozco de hace muchísimos años y siempre me veían y me decían, ¿cuándo vas a bailar? ¿Cuándo vas a bailar con nosotros? Y yo, ¿qué? No, ¿qué voy a estar yo bailando? O sea, en mi cabeza, mi concepción, el bailarín es aquella persona que está desde los 3 años en clase de ballet y se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Y decía, no, yo que voy a estar bailando. ¿Te tuvieron que convencer? Algo así, y yo, no vale, tranquilo. Y hubo un día que, como te dije, en 2018 se abrió este taller montaje llamado Ubuntu a todo tipo de público, y yo solo pregunté, Alexander, ¿qué es esto? Suena interesante, qué bonito. Cuando lo veo, nuestra nueva bailarina, Francis Muñoz, yo, ¿qué?
me iba dando como el infarto, pero fue una experiencia maravillosa, de verdad que tuve la oportunidad de compartir con personas que al igual que yo, nada que ver con danza, o sea, primera vez en la vida, y con bailarines profesionales, esos que yo tenía mentalizado, ¿no? Que vienen desde pequeñitos, formados y que dan clase, e hicimos una sinergia tan maravillosa. De hecho, la obra se llamó Ubuntu, porque precisamente esa fue la filosofía, ¿no? De todos juntos, de todos unidos en una misma consigna, no importa. Teníamos todo tipo de cuerpos, no solo con y sin discapacidad, sino personas curvy, altas, bajitas, maduras, y fue una experiencia maravillosa y ese fue mi enganche con el tema de la danza y yo dije, wow, porque además el tema de la danza a mí me dio algo muy interesante, que es que desde mi discapacidad yo siempre veía mi cuerpo de una manera funcional. ¿Qué quiero decir con eso? Mis brazos son para tomar este objeto o para movilizar la silla, ¿sabes? Como para cosas muy del día a día, muy pragmáticas. Nunca pensé que mi cuerpo podía ser un instrumento artístico, que podía producir arte. Y yo, wow, y eso es una de las cosas de la danza. Como dices tú que la percepción te cambió, no solo de producir arte, de que hasta ese momento era, digamos, funcional tu cuerpo, Sí. pero sentirlo. ¿Qué tal fue esa Total. experiencia? Sentir el cuerpo de otra forma, no solo la mano agarrando un objeto, sino la mano creando y fluyendo. No, fue maravilloso. Al principio dio un poco de miedo, ¿no? Porque como no estaba acostumbrada, porque una de las cosas que te enseñan en danza es el movimiento libre, el no tenerle miedo al ridículo, entre comillas, ¿no? Al explorar distintas formas en las que estás acostumbrada a moverte. ¿Sabes? ¿Qué pasa si yo en vez de movilizar la silla sí me pongo de espalda? ¿Qué pasa si me bajo de la silla? ¿Qué pasa si yo, aunque no mueva las piernas, yo coloco un pie detrás? ¿Sabes? O sea que fue parte del, o sea, digamos, la sentiste como parte como una extensión más de tu cuerpo en esa danza. O sea, sí, es parte del proceso, pero no es el eje central. Ok. Eso es bien importante, o sea, una de las cosas que nosotros decimos siempre en el mundo de la danza de habilidades y cuerpos diversos es que la ayuda técnica es parte de, pero no es el foco. Tú vas a ver bailarines, no vas a ver bailarines con discapacidad, porque siempre el apellido termina siendo, o sea, termina condicionando tu cerebro a que vas a ver algo especial, ¿sabes? Y la idea es que disfrutes del arte que hay detrás de todo ese proceso, porque requiere mucho entrenamiento, requiere, incluso, mucha gente no lo sabe, pero bailar en silla de ruedas requiere de técnica. Requieres tener un control de tu silla de ruedas y de tu cuerpo específico para poder hacer lo que quieras hacer. Y otra de las cosas involucra derribar el mito y le pasa a todo el mundo cuando ve un bailarín profesional. Tú empiezas a hacer una clase, no sé, de Zumba y ves al profe de Zumba hacer un movimiento maravilloso y dices, yo quiero aprender a hacer eso, ¿sabes? Okay. O sea, te comparas con aquel ideal. En este mundo de la danza contemporánea y de habilidades mixtas, el mensaje es descubre tu propio movimiento. No busques hacer lo que el otro hace. Define cuál es tu propio movimiento que quiere mostrar tu cuerpo y a través de eso creas tu arte. Y eso es maravilloso porque a mí me quitó una carga de los hombros tremendamente y me permitió fluir más con el tema de la danza. Tuve la oportunidad, gracias a esta compañía, después de ese montaje, que estuvimos en el Teresa Carreño. Wow. Para quienes no conocen, el Teresa Carreño es ícono artístico aquí en Caracas, Venezuela. Yo diría el primer teatro por excelencia, ¿no? Tuvimos 2 temporadas allí, estuvimos en el Festival Internacional de Teatro que se hizo aquí en Caracas en 2019. Y de allí llega la pandemia. Y viene, bueno, todo este tema de, ¿qué va a pasar con las artes, no? Okay. Sin embargo, y se hizo algo maravilloso que fue, todos los años se hace una cosa que se llama Encuentro Latinoamericano de Danza e Inclusión, que son todas estas compañías de Latinoamérica que forman una red
y hacen talleres, puestas en escena, etcétera. Normalmente se hace presencial, pero debido a la pandemia esta vez pasamos a la danza telemática, a la danza online. Y fue maravilloso, mira, conocí cualquier cantidad de bailarines que, vamos a ser sinceros, en un formato presencial probablemente no, porque el tema de los viajes, ¿no? Todo lo que implica, todo el costo, la logística, etcétera, y a través de una pantallita aprender a danzar desde allí, ser un solo cuerpo, transmitir lo que vas a transmitir, con todo lo que implica internet, se me cayó, se me acabó la batería del teléfono, que la luz, que arma un set en tu casa, que, en fin, ¿no? Todo ese aprendizaje que todos los que hemos hecho cosas online en pandemia nos ha tocado vivir. Es así. Pero de allí surgió una obra maravillosa, a la que le tengo particular cariño, llamada Intensamente, donde personas, bailarines, 9 bailarines de distintas partes de Latinoamérica, nos unimos y presentamos esta obra que además me obligó a exponerme en desnudo. Wow. ¿Okay? Desnudo de espalda, pero desnudo. Okay. Y es todos estos cuerpos diversos en la desnudez, pero mostrar un concepto artístico bien profundo que habla de esa necesidad, de esa hambre de piel que tenemos por estar metidos en casa, esa necesidad de contacto, ¿no? De tocarnos, de abrazarnos, que le pasa también mucho a la gente, por ejemplo, cuando un familiar migra, esa necesidad de agarrarlo por la pantallita y querer abrazarlos y darles besitos, esa hambre de piel, ¿no? Sí. Y esa obra tuvimos la fortuna de presentarnos en más de 6 festivales latinoamericanos, nos ganamos un premio en Brasil, por la contribución cultural que hicimos durante en pandemia. Entonces, de verdad que a mí el tema de la danza me cambió la vida. Yo siempre he sido alguien, ¿sabes?, que te da un taller y vamos a trabajar lengua de señas y vamos a trabajar desde la computadora, de esa rigidez en la oficina, a pasar al mundo de las artes. Muy práctica, ¿no? Muy racional también, ¿no? Total, has dado justo en el clavo, el tema racional. O sea, mi vida era una lámina de Excel, tal cual. Y las artes te obligan a salir de allí, quieras o no. Totalmente. Quieras o no. Sí. A ver, lo he vivido un poco porque, bueno, como profesional soy administradora contable y en Venezuela pues mucho de lo que ejercía, a pesar de que hacía la fotografía, digamos, paralelamente. Y cuando empecé era un poco así, ¿no? Era un poco entrar, o mejor dicho, salir, ¿no? De ese mundo cuadrado que a lo mejor uno tiene y, wow, despertar, ¿no? Sí que había tenido oportunidad con el baile, porque, bueno, desde muy pequeña yo quise bailar flamenco. Pues yo empecé a bailar flamenco, pero entonces también tenía un poco la percepción igual que tú, ¿no? Decía, pero ya, ¿sabes? Ya, yo no soy como las jovencitas que están bailando desde pequeña. Aparte, ¿sabes? Siento que quizás no tengo un ritmo musical, un oído musical como, bueno, hay otras personas que lo tienen así como, ¿sabes? De sangre. Pero igual, o sea, yo quería bailar flamenco y yo bailé flamenco por unos años y la verdad es que fue fabuloso. Me gustaría retomarlo. Bueno. Tú sabes que ese mito de la musicalidad a mí se me quitó cuando empecé a conocer bailarines sordos. Porque hay festivales de danza. De hecho, en Venezuela tenemos uno que es ícono, Denis Luque, él está en Maracaibo. Él no es solo bailarín contemporáneo, sino que es director de una compañía Danza Luz, el primero aquí en Venezuela. Y hay festivales internacionales de bailarines sordos. Y yo, como por el tema de ser intérprete, obviamente, o sea, se me juntaron las dos cosas, ¿no? Claro. Y incorporar la lengua de señas en la danza es algo que se hace muchísimo y es fenomenal porque él me explicaba, tú puedes contar una historia a través de tu cuerpo, no necesitas la música. ¿Qué es lo que quieres mostrar? Tócate el corazón, los latidos del corazón, esa vibración te está dando un ritmo. Claro. Y desde allí tú puedes empezar a crear. Entonces, a mí ese mito que tenía de la musicalidad se me quitó gracias a ellos. Te los recomiendo. Me había quedado con la duda, vi estos videos de internet, que creo que fue en México, unos chicos que hacían baile y sí, tenían discapacidad auditiva, pero claro, eran bailes tradicionales. Sí, aquí en Venezuela incluso hay bailarines de joropo, sordos. Wow. Hay bailarines. Sí, porque ellos, claro, trabajan con piso de madera,
para que el zapateo pueda sentir la vibración y ya llevas el ritmo. También trabajas con cuentas, al igual que en flamenco. Tú lo sabes que cuando vas a bailar flamenco tú tienes que contar los palos, por ejemplo. Igual con la música tradicional, tú tienes un conteo, entonces el sordo se guía mucho por eso. Un aprendizaje mucho más visual, pero es maravilloso. A mí me ha tocado bailar con sordos en la compañía M Danza y mira, todo fluye súper bien, súper bien. Es cuestión de darse la oportunidad de no juzgar y simplemente dejarse ser, ¿sabes? Es verdad. Soltarse un poquito. Y de pequeña no tenías a lo mejor curiosidad por las artes, no practicaste, digamos, alguna otra cosa. Bueno, tú sabes que algo que a mí me quedó mucho en la cabeza hace tiempo cuando yo iba a terapia con mi psicóloga me decía, tú eres una espectadora, ¿cómo era que me decía? Una espectadora aprendida, una espectadora con mucho conocimiento, porque de toda la vida he sido espectadora de las artes, pero nunca parte de las artes. Yo tengo familiares músicos, por ejemplo. Mi abuela cantaba zarzuelas y ópera en Nuevo Circo. Wow. Para que tengas una idea, ¿no? Entonces, wow, mi abuelo, que en paz descanse, también era poeta, era escritor, entonces las artes siempre han estado en mi sangre, pero te repito, yo siempre era desde el observar, desde la espectadora, nunca era el ser parte de, y para mí fue maravilloso cuando hubo el festival de teatro que te comenté, se hizo en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal también se presentó mi abuela, ella ya está en el cielo hace muchos años, y te imaginas para mí primera vez montarme en escena donde ella estuvo, donde ella cantó, eso fue para mí una emoción enorme. Me conecté con ella muchísimo y dije, wow, o sea, tenía que dar este paso porque la música particularmente siempre ha sido parte de mi vida. Cuando todo el mundo prefiere pasar todo el día viendo Netflix, yo prefiero Spotify, escuchar música. Yo prefiero la música y soltarla, vivirla con el cuerpo ahora. Y ahora más. No en búsqueda, y no en búsqueda de voy a montar una coreografía y voy a hacer un TikTok y voy a hacer un challenge y me voy a volver viral. No, es una forma de expresión e incluso de salud. Las personas que estamos en silla de ruedas muy fácilmente ganamos peso porque estamos sedentarios todo el día. ¿Te pasa a ti que estás en la oficina todo el día? Estás sentada y vas a ganar mucho peso. Entonces, la danza me ha ayudado incluso también como tema de salud, porque a veces a uno le da fastidio que si el gimnasio, que si el ejercicio tradicional, etcétera. En cambio, cuando estás bailando y tú lo ves en los gimnasios, cómo se inscribe una cantidad de gente a clases de zumba o de cualquier tipo de danza, porque lo disfrutan muchísimo. Entonces, la danza te da ese entrenamiento además, pero desde un disfrute maravilloso. Sí. Y cuéntame algo, a todas estas, ya el trabajo de coaching, ¿ya lo hacías anteriormente de conocer la danza? Sí, el tema del coaching, yo me formé por allá por el 2016. Okay. Y lo orienté a apoyar a personas con discapacidad, porque ¿qué pasa? Hay una diferencia entre nacer con la discapacidad y adquirir la discapacidad. Okay. Cuando tú adquieres la discapacidad hay un antes y un después, hay como dos vidas. Vale. La vida en la que yo caminaba, veía, oía, lo que sea, y ahora que esta capacidad no está o está modificada en alguna manera. Y a veces yo veía que, por mi experiencia en los años de activismo, veía que muchas compañeras y muchos compañeros estábamos como perdidos. Yo puedo hacer esto, yo soy capaz. Pero yo les preguntaba, ¿de qué eres capaz? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Sabes? Y ayudarlos a liberarse un poquito de la carga de tengo que ser capaz de todo. Ningún ser humano tiene que ser capaz de todo. Todos en algún momento hay cosas que no vas a poder hacer y eso es normal, eso es natural. Entonces, quitar un poquito esa carga, acompañarlos a decir, bueno, vamos a identificar cuáles son tus verdaderas fortalezas, tus talentos, lo que tú realmente quieres hacer. Vamos a integrar todo eso en un proyecto de vida. Nunca voy a olvidar un caso que muy apegado a mi corazón de una periodista que adquirió esclerosis múltiple. Su movilidad fue disminuyendo y estaba en casa donde la tenían que ayudar a cambiarse, a vestirse. Eso obviamente tuvo un impacto psicológico en ella y decía, pero es que ya yo no sé qué hacer, qué puedo hacer.
para sentirme productiva. Mediante el proceso de coaching que hicimos, ella decidió escribir un blog sobre sus experiencias como era periodista, su fuerte es escribir, obviamente, claro. Un blog sobre esclerosis múltiple y ayudar a otras personas que estaban pasando por su proceso. Entonces, fíjate, no se trata de poder hacerlo todo, sino definir lo que realmente hace clic contigo, en lo que realmente te es bueno y darle un sentido. Entonces, ese ha sido mi trabajo desde el coaching y formar. Yo creo que nunca nos cansaremos de formar en tema de inclusión, porque también veo que muchos emprendedores, pequeños negocios, tú le hablas de inclusión y da miedo, es mucho dinero, yo no tengo dinero para poner tantas rampas, ascensores y aprender lengua de señas y contratar gente, o sea, ven ese monstruo muy grande y yo soy como coach la que se sienta al lado contigo y vamos a hacer esto en ajustes razonables, vamos a hacerlo un plan que sea realmente manejable para ti, manejable para ambas partes. Entonces ahí como que la presión baja un poquito, ¿no? Porque no tenemos que tenerle miedo a la accesibilidad y a la inclusión. A veces pienso yo que se ha vendido de manera muy punitiva. El tema de que es un derecho, etcétera, y la gente lo hace más por miedo que por ganas, ¿no? Entonces, ese ha sido mi trabajo como coach. Obviamente, desde la lengua de señas me permito también trabajar con sordos, porque la persona sorda tiene muy pocos accesos a muchas cosas por el tema de la barrera del idioma. Correcto. O sea, no todo el mundo le gusta los captions, no todo el mundo le gusta poner el cuadro del intérprete, o te lo ponen cada vez más chiquito y más difícil de ver, y porque ay, qué feo se ve o lo que sea, cuando ahorita la tecnología brinda cualquier cantidad de opciones para que la estética y la accesibilidad no se pierdan. Exacto. Pero requiere de un acompañamiento, y eso ha sido también un poco mi labor. Y bueno, seguimos en esto porque cada uno desde nuestras plataformas estamos remando el mismo barco. Es correcto, todos aportando desde un granito de arena y bueno, y eso hace un camión, digo yo siempre. Total. Franci, y ahora, digamos, para juntar esas dos pasiones, el coaching y inclusive el intérprete de señas, que ya me dijiste que lo relacionas también con la danza, sí. ¿Lo incluyes ahora también? O sea, digamos, en tu sí. programa de coaching también incluyes ahora la danza. Bueno, fíjate, tenemos un proyecto maravilloso llamado Gnosis Corpórea. Gnosis Corpórea nace desde mi experiencia en la danza y quise compartirla, ¿no? Me junté con un colega bailarín maravilloso que está en Lisboa, David Fernández, y montamos este taller de 10 sesiones, lo estamos haciendo totalmente online porque él en Lisboa, yo en Caracas, ¿no? Okay. Para ayudar a las personas con cualquier tipo de cuerpo, no estoy hablando de discapacidad exclusivamente, a tener una conciencia mayor sobre su propio cuerpo a través del movimiento, a través del tema de la danza. Entonces, hoy vamos a danzar un poema. ¿Cómo danzarías este poema? Hoy vamos a danzar esta imagen, te voy a dar esta pintura, ¿cómo la danzas? Ok. Son movimientos curvos, son movimientos fuertes. Una de las cosas, en la última sesión que tuvimos, la última corte de Gnosis Corpórea, tuvimos una persona, una ahora bailarina, Adriana, que parálisis cerebral, no, yo no puedo bailar porque tengo muy poca movilidad. Hicimos una sesión de danza con el rostro. Tú puedes danzar desde el rostro. Claro. Puedes danzar desde la mirada, desde la nariz, desde las orejas. Y bueno, dánzame este ritmo con tu rostro. Ahora, bueno, ahora se la pasa montando TikToks, bailando cualquier cantidad de ritmos y disfrutando de su cuerpo. Hicimos 2 funciones porque el objetivo del taller es que los participantes generen un producto artístico que de su total y absoluta creación. Ahí nosotros no coreografiamos absolutamente nada. Okay. Todo sale como resultado de tu aprendizaje en estas 10 sesiones. Nosotros lo que te damos son como los parámetros, la duración, que te tomes en cuenta estos aspectos tecnológicos, etcétera. Y hacemos la función en vivo vía nuestro canal de YouTube. ¿De directrices o dirección en función a la obra creada? No, la idea es que ellos desarrollen un concepto creativo en función a todo lo que van aprendiendo durante las sesiones. La sesión pasada, por cuestiones de internet, pedimos que lo grabaran, nos mandaran el video y nosotros hacíamos la transmisión en vivo por YouTube, porque tenían el miedo y se me cae el internet en plena función, que no sé qué, tú sabes, ¿no? Okay. Así que, bueno, vamos a grabarlo, grábenlo, nos los mandan y nosotros lo subimos a nuestro canal
de YouTube. Ahí hablamos de trabajar incluso la danza con la lengua de señas, esa es una de las clases que yo doy, cómo aprender a danzar incorporando lengua de señas. Es muy interesante porque no solamente, más allá de que te decidas o no dedicar como bailarín o bailarina, el aprender a tener una nueva relación con tu cuerpo, creo que esa es una de las ganancias que obtienes de este proyecto. De allí también surgió una obra telemática de David y Mía llamada Distantes, que habla precisamente de estos cuerpos que están tan lejos y que busca tratar de conectarse. Estando distantes también lo pueden ver en el canal de YouTube. Ok. Wow, la verdad es que, y dice que lo puede hacer, digamos, todo el mundo, todo el mundo. todo el mundo, inclusivo 100%. Bueno, yo creo que me voy a anotar para un próximo porque la verdad es que me está llamando mucho la atención, sobre todo esto de señas que quiero aprenderlo. Comentaste para las personas que no lo saben, el lenguaje de señas específico para Venezuela. Tengo entendido, sí. Confírmame tú, efectivamente hay un lenguaje de señas para cada país. Sí, dos aclaratorios. Primero es lengua de señas, no lenguaje. Lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicar. La lengua son signos, son símbolos. Okay. Entonces por eso hablamos de lengua de señas. Bien. Ciertamente es venezolana porque es un idioma. Es un idioma. Entonces cada país tiene su idioma. Porque ¿cómo surge el idioma? De las características culturales de cada país. Y tan es de características culturales de cada país que un sordo caraqueño va a tener diferencias con un sordo maracucho. Claro. O un sordo de Nueva Esparta, porque hay especificidades culturales que se van incorporando en la lengua de señas. Entonces, cada país tiene su lengua de señas. Sin embargo, hay algo que se llama Sistema de Señas Internacional, o SSI. ¿Qué es el SSI? Es un acuerdo de señas que se utiliza para conferencias mundiales y para eventos donde tiene sordos de muchos países y tratar de que el mismo mensaje se lleve lo más veraz posible, pero es un convenio de toma unas señas de este país, de aquí, de aquí, de aquí, lo que sea más universalmente reconocible, pero eso se tiene que estudiar, al igual como estudias el inglés, el francés, el alemán, tienes que estudiar la lengua de señas venezolana porque tienen su componente gramático, sintáctico, a pesar de que es una lengua gráfica, tiene sus componentes como cualquier otro idioma. Sí. Franci, ¿y cómo te ves dentro de unos 5 años? Y dentro de unos 5... ¿Qué te gustaría? Tú dices, bueno, me gustaría... Bueno, eso lo he estado hablando con varios colegas en el tema profesional. Nos gustaría llevar Gnosis Corpórea al siguiente nivel, que es naturalizar este mensaje a las escuelas tradicionales de danza. Es decir, que no sea una escuela especial para gente con discapacidad. No, que si yo estoy en silla de ruedas y quiero aprender flamenco, que mi escuela de flamenco me puedan enseñar. O si quiero aprender tango, o si quiero aprender danza árabe o lo que sea. Entonces, si todo sale bien, como vamos, esa yo creo que sería una de las grandes metas, poder naturalizar la danza inclusiva o de cuerpos diversos en los formatos de escuela tradicional, porque ya por lo menos en el ballet ya se está flexibilizando algunas cosas con el concepto del cuerpo del bailarín o la bailarina, ¿no? Entonces, ojalá se pudiera ampliar un poco más y que la gente vea que estar en una silla de ruedas no significa que no seas bailarín, claro que sí. Que mi tesis para licenciarme como intérprete de lengua de señas aquí en Venezuela tiene que ver con recomendaciones precisamente de cómo es el trabajo del intérprete en distintos espacios artísticos. Por ejemplo, cómo es el intérprete en teatro, cómo debe ser en un museo, cómo debe ser en danza, cómo debe ser para poesía, para pintura, para escultura, porque el ejercicio interpretativo es cada vez distinto y de hecho en danza tú escuchas mucho término danza de cuerpos diversos, danza de habilidades mixtas, danza inclusiva no tanto porque ya es algo natural, ¿sabes? Porque precisamente cuando hablamos de cuerpos diversos, todos los cuerpos son diversos. Todos, es verdad, absolutamente todos. Todos los cuerpos son. Y ya. Exacto, exactamente. Y todos los cuerpos pueden bailar. Entonces, qué bonito sería ver cada vez
en esos videos musicales o en puestas en escena más bailarines de cuerpos diversos sería fenomenal. Ese sería uno de mis sueños. ¿Y para niños, has hecho algún trabajo de danza con niños? En este momento no, me gustaría, pero en este momento no lo tenemos planificado, pero sí es algo que tengo como esa espinita de que en algún momento quizás me atreva porque siento que los niños y niñas con discapacidad, sobre todo en Latinoamérica, no tienen tantas opciones para explorar qué quieren hacer. Niños sin discapacidad en el colegio lo meten en gimnasia, en danza, en piano, en deportes, en bla, 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 bla. Entonces, si desde las artes se puede brindar una iniciativa que quizás les guste, porque a lo mejor no les gusta la danza, pero les gusta la fotografía, descubren que les gusta la fotografía, o les gusta la ilustración, o la pintura, o teatro, quién sabe. Sería algo muy interesante, de verdad. Que muchísimas gracias por tenerte acá. No sé si nos quieras comentar algo más, si quieres aprovechar bueno, a darnos un mensaje para todos. Mira, bueno, primero agradecerte por el espacio, por esta conversación tan sabrosa, porque fue tal cual tomarnos un café, nos faltó sacar el café. Tal cual, es verdad. Pero bueno, agradecerte por el espacio y decirle a mi gente que tiene discapacidad que no se maten tanto tratando de hacer de todo. Concéntrate en aquello que realmente te resuena, que dices, esto es lo mío y potencialo. Yo creo que eso te va a hacer sentir muchísimo mejor porque eres bueno en esto y es algo que te gusta, es algo que te apasiona, es como la filosofía de los japoneses, el ikigai, tu razón de ser. Todos los seres humanos tenemos una razón de ser y el descubrirla, yo creo que eso nos libera de cargas y nos hace plenamente más felices. Estuvo con ustedes Rosalinda Reyes. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, darle a la campanita para que estén atentos y no se pierdan nuestra próxima conversación en RePodcast, donde lo bueno se replica.